Vamos a continuar. Como una mezcla de sólido y vapor. Y vemos algo bien interesante, que es una línea que se llama línea triple. Pues bien, esta línea me indica las condiciones a las cuales voy a encontrar la sustancia en las tres fases. Voy a encontrar la sustancia como líquido, como sólido y como gas al tiempo. Es a la línea a que se conoce como línea triple. También puedo graficar estos cambios de fase en un diagrama presión contra temperatura. Será un diagrama como el que estamos viendo en la diapositiva. Si la sustancia se expande al congelarse, la veremos como la línea punteada, y si la sustancia no se expande al congelarse, la veremos como la línea que no está punteada, la línea de fusión, es decir, la línea donde se encuentra la sustancia como una mezcla entre líquido y sólido. En la línea de sublimación encontraremos a la sustancia como una mezcla de vapor y sólido, y en la vaporización como una mezcla de líquido y vapor. También observamos el punto crítico y vemos el punto triple. Ese punto triple es la misma línea triple, solo que en este diagrama se ve como un punto. Por eso, a ese estado lo conocemos como un punto triple. Son las condiciones en las cuales las tres fases coexisten en el equilibrio. La verdad, es una serie de estados, es una línea, como lo veíamos en la anterior diapositiva, pero se llama punto porque en este diagrama temperatura-presión la vemos como un punto. Es decir, tenemos unas determinadas propiedades, una determinada presión y temperatura, a las cuales encontraremos a la sustancia coexistiendo con las tres fases: sólido, líquido y gas. Para el agua encontraremos el punto triple con una temperatura de 0,01 grados centígrados y una presión de 0,6117 kilopascales. Aquí hay algunas referencias. Si quieren investigar más, si quieren aprender más sobre el tema, les recomiendo estos libros: La termodinámica de Sengen, la termodinámica de Von Weyden. Estos diagramas que vimos también se pueden realizar de manera tridimensional, es decir, poniendo en un eje la temperatura, en otro la presión, en otro el volumen, y se ve de una manera más general cómo son estos cambios de fase. Los invito a que... Listo. Sí, un poco la idea de este video justamente es mostrar de forma general el tema de las sustancias puras. Como ustedes ven, justo lo que había explicado antes, que es el tema del gráfico en tres dimensiones, en el video se lo menciona al final. Déjenme ver si tengo un ejemplo de estos gráficos. Voy a compartir igual aquí para que ustedes puedan ver, porque si no es muy abstracto el asunto. Ya. Entonces, aquí en la pantallita que les acabo de compartir, necesito aumentar esto el tamaño para que se pueda ver. Ya, en esta pantallita justamente tenemos estos diagramas de presión, volumen y temperatura en tres dimensiones. Claro que yo el eje Z lo coloqué al lado contrario, pero aquí ustedes pueden ver que tiene el eje Z hacia el otro lado. Entonces, si ven, tengo un eje vertical, tengo un eje horizontal y tengo este eje un poco como que nos da como la profundidad, ¿no es cierto? Y un diagrama ya en tres dimensiones sobre los cambios de estado de una sustancia pura quedaría como lo que ustedes ven aquí, una especie de ¿Y eso es a nivel microscópico o macroscópico? Ya, estos diagramas no tienen que ver mucho con el tema de la molécula, o sea, la molécula no puede diagramar así, sino más bien estos son gráficos que representan el comportamiento de la molécula. Si es como aplicar, que sería matemáticas, en una cuestión del cambio de fase. Entonces, esto no sería como una molécula ni cómo se comporta dentro de la estructura atómica o microscópica o macroscópica, sino más bien es del comportamiento en general de una sustancia pura, en donde nosotros tenemos variables, que son la presión, el volumen y la temperatura. No sé si ustedes recuerdan en matemáticas, por ejemplo,
cuando nosotros hacíamos ecuaciones. No sé si recuerdan eso. Entonces, cuando nosotros hacíamos o graficábamos ecuaciones, ¿no es cierto? Graficábamos en un eje X y graficábamos en un eje Y. Y las gráficas podían ser como de diferente tipo, de diferente forma, yo qué sé, podía ser así, ¿cierto? Ya, se me ocurre. Ya, lo que estamos haciendo aquí en estos diagramas justamente es graficando, ¿sí? un camino que sigue en este caso una variable, o el cómo cambia una variable con respecto a las otras, ¿sí? En diferentes variaciones, es decir, a una temperatura, yo qué sé, se me ocurre cualquier cosa, a una temperatura, no sé, de 100 grados, va a comportarse como esta curva de aquí, que está siguiendo mi cursor. ¿Sí? Y además de eso, los puntos van a estar dados también por la unión de un punto de presión y un punto de volumen. Entonces, estos gráficos más bien tratan a en este caso, a las variables de estado, sí, como tal, como variables en matemáticas. Entonces, esto más bien es como una especie de representación matemática, este tipo de diagramas, de cómo se comportaría o de cuál es el camino que sigue la variación de la presión, el volumen y la temperatura para un líquido puro que es sometido a cambios, justamente cambios que sean realizados en presión, en volumen o en temperatura como tal. Sí, tal vez ahí ya quedó más claro ese asunto. Sí. Perfecto. Entonces esto más bien es como para entender los procesos que están pasando en las sustancias puras. Ahora, claro que trabajar en este diagrama de alguna forma en un diagrama tridimensional es súper más complicado y por lo tanto para el estudio termodinámico, para el estudio de las sustancias, más bien lo que se hace de alguna manera es generar o decir, digamos, temperatura constante, hago un diagrama presión-volumen, o puedo decir volumen constante, hago un diagrama presión-temperatura. O si digo la presión constante, puedo hacer un diagrama temperatura-volumen, ¿sí? Manteniendo de alguna forma constante las otras variables. Bueno, aquí este es de un experimento, nada más me interesaba como la gráfica. No sé si tengamos preguntas hasta ahí. No, profe, yo no. No, perfecto. Ahora también dentro de lo que nos hablaba en el video, también cada una de las sustancias va a tener como sus propias curvas, ¿sí? Acorde a los cambios de temperatura-volumen. Para eso hay unas tablitas que nos permiten a nosotros usar y determinar incluso el estado de la sustancia o determinar el calor latente. Ahora no sé si estas tablas existan en digital, porque yo tengo las tablas en físico para poderles compartir. Con todo eso les buscaría más bien para mañana a ver si encuentro en digital las tablas que corresponden de alguna forma a este tipo de sustancias puras. Por otro lado, también dentro de lo que son sustancias puras y como estas transformaciones, como ustedes vieron, puedo pasar de sólido a líquido, de líquido a gas. Ya habíamos visto como estos procesos de fusión, evaporación y a la inversa, ¿no es cierto? Entonces también dentro de lo que se estudia o dentro del estudio de sustancias puras es importante considerar un estudio un poco más particular para los gases. Un segundo. Entonces, los gases, como sabemos, son fluidos, ¿no es cierto? Son sustancias que tienen ciertas propiedades debido a su constitución o a su estructura química, a su estructura molecular. Entonces, estas sustancias obviamente son primero sustancias que tienen sus átomos sumamente separados, es decir, sus fuerzas de expansión son mucho mayores que las fuerzas de cohesión que mantienen unidos a los átomos o a las moléculas. Por otro lado, también son sustancias que adoptan
la forma del recipiente que las contiene y además estas sustancias se deforman, o sea, son deformables. Ahora, en ese sentido, nosotros vamos a hablar un poco sobre el tema de los gases, que déjenme ver dónde les puse esto. Voy a guardar el video por un rato, desde hace un rato. Si no, después ya no lo guardo. Ahora, estos gases obviamente tienen un comportamiento, pero dentro de lo que es la termodinámica, siempre se habla de los gases ideales. Entonces, en ese sentido, estos gases ideales van a ser como sustancias que en la práctica obviamente no existen tal cual, ¿sí? Sin embargo, son súper útiles como para realizar ciertos estudios. Déjenme ver la imagen que quería compartirles un poco. Entonces, estos gases igual van a ser o se van a regir por algunas leyes y que se conocen como las leyes de los gases ideales. Un segundito, abro porque no se me quiere abrir la imagen que quiero presentarles. Sí, y estas leyes van a estar relacionando justamente estas propiedades que acabamos de ver el día de hoy. Y vamos a ver en una fotito, literalmente. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros una foto. Ya para los gases ideales, estas tres propiedades que son presión, volumen y temperatura se van a estar relacionando constantemente. ¿Sí? Entonces, estas vendrían a ser las leyes de los gases ideales. ¿Ya? Por un lado, nosotros tenemos la ley de Boyle, ¿sí? ¿Esta qué nos va a decir? Boyle. Esta nos va a decir, ¿sí? Que cuando un gas se encuentre, en este caso, considerar para la ley de Boyle, la temperatura es constante, ¿sí? Temperatura constante, y lo que nos va a decir es que va a haber una relación, de alguna forma, indirecta entre la presión y el volumen. Es decir, yo voy a tener lo siguiente. Una presión 1. Ya, va a haber una relación directa entre presión y volumen, perdón. Sí, en este caso quiere decir que si la presión aumenta, no es indirecta, si la presión aumenta, el volumen tendrá que disminuir. Es una relación indirecta. Y en ese sentido se genera esta ecuación que ustedes tienen, que es la ecuación de Boyle o la ley de Boyle, que nos dice que una presión 1 por un volumen 1 es igual a una presión 2 por un volumen 2, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Entonces aquí, la presión 1 igual por el volumen 2 sustancia, siempre que la temperatura se mantenga constante, que la temperatura se mantenga constante. Ahora esto nos va a servir mucho para calcular algunas cuestiones dentro de los gases ideales. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una sustancia, ¿sí? Que está cambiando constantemente como sus condiciones de presión y volumen. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo pueda tener de incógnita la presión. Entonces, en ese sentido, yo puedo
utilizar esta ecuación, ¿sí? Despejar la presión y obtener el valor de la presión. Ahora, por otro lado está la ley de Gay-Lussac, que sería otra ley, ¿sí? De los gases. Este, en cambio, nos dice que cuando mantengo, en este caso, tienen que considerar que el volumen es constante. ¿Sí? Cuando yo tengo el volumen constante, voy a tener que mi presión 1 dividida para mi temperatura 1 va a ser igual a mi presión 2 dividida para mi temperatura 2. Ahora lo que va a pasar en este proceso a volumen constante es que si yo aumento la temperatura, la presión también va a aumentar. En este caso, presión y temperatura son variables que se relacionan directamente. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta y por lo tanto la ecuación para calcular, en este caso, los cambios de alguna forma entre presiones y temperaturas va a ser la que dice P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, o presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Por otro lado también está la ley de Charles. Me parece que este diagrama es muy útil, por eso les puse la foto. Si en esta ley de Charles, en cambio, lo que se tiene constante o lo que se mantiene constante sería la presión. ¿Sí? La presión se mantiene constante. Y lo que va a pasar en ese sentido es que cuando yo voy variando, por ejemplo, la temperatura de un gas ideal, obviamente, estamos hablando de gases ideales, lo que va a pasar es que si yo le aumento la temperatura a un gas, al aumentar su energía cinética, las moléculas se separan más y eso hace que aumente el volumen. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y para calcular o la relación que se establece dentro de la ley de Charles, viene a ser B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Cómo se van relacionando de alguna manera estas tres variables que son presión, volumen y temperatura. Ahora, cuando ya dentro de los gases, con el tiempo se estableció lo que se llama la ley combinada de los gases. ¿Sí? Esta ley combinada, en cambio, va a tomar en cuenta como variantes o como variables a las tres propiedades, es decir, aquí no mantengo constante a ninguna, todas están variando. ¿Sí? Entonces la presión cambia, el volumen cambia y la temperatura cambia. Ahora, la relación o la forma en la que cambian es la misma que se establece al combinar las anteriores leyes, ¿sí? Y por eso yo puedo tener que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Es decir, esta relación que está aquí es un valor constante. Entonces aquí todas las propiedades del gas están cambiando o están variando. Entonces ahí aplico yo esta ley combinada. Por otro lado, dentro de lo que son leyes generales de los gases, nosotros tenemos, ley de los gases, perdón, tenemos la ley general de los gases. En este caso, como estamos hablando de los gases ideales, voy a poner de los gases ideales. Ya, lo que nos dice un poco, o la ecuación en la que ya se representa esta ley de los gases, es que P por B, presión por volumen, siempre va a ser igual al número de moles por una constante y por T. Entonces aquí voy a poner P sería presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante general de los gases. Esto solo para gases ideales. Ya los gases reales que tienen otro comportamiento utilizan otras variables dentro de esta ecuación para poder interpretar su comportamiento. A ver, P, B, N, R, falta T. Y T, en este caso, viene a ser la temperatura. Igual si ustedes ven aquí, ¿sí? Todas las
Todas las variables, tanto presión como volumen y temperatura, están cambiando. R viene a ser una constante general de los gases. Este valor siempre va a ser el mismo, entonces ese valor igual para el cálculo, para dentro de los ejercicios, se lo debe tomar tal cual. La constante es 0.081. Voy a anotar. Entonces esta constante es equivalente a 0.081. Las unidades de esto son atmósferas por litros sobre mol por grado Kelvin. Por grado Kelvin. ¿Sí? Esas son las unidades que tiene esta constante. Entonces, si yo tengo estos valores de aquí, por ejemplo, la presión en Torricelli, yo tendré que transformarla en atmósferas para poder aplicar esta constante. El volumen, si tengo en mililitros, tendré que transformarlo a litros para aplicar la constante. Bueno, las moles, esas siempre están en moles. Pero, por ejemplo, la temperatura que tengo en grados Fahrenheit, en grados Celsius, tiene que estar en grado Kelvin para yo utilizar esta constante. Ahora, esta constante también tiene otros valores dentro de lo que son el sistema británico. Sí, me acuerdo ahorita el valor, pero les traigo el día de mañana para que ustedes sepan igual este valor. Y estas leyes, o estas tres leyes en conjunto, son un poco las que van a regir el comportamiento de los gases ideales. Como les dije, gases ideales no existen como en la práctica, sin embargo es súper útil para realizar su estudio, ¿sí? Entonces, por eso se habla de estas leyes de gases ideales. Ahora, cuando nosotros ya aplicamos esto a gases reales, va a haber una variación en esta ley general para aplicar en gases reales. Entonces, esta sería como una de las ecuaciones también importantes, es esta de aquí. La ley general de los gases, en donde dice P por B es igual a N R T. Por favor, esta parte de acá sí cópienla porque no está en este diagramita, pero por favor tomen apunte de esa fórmula. Ahora todas estas de aquí nosotros podemos realizar diferentes ejercicios, ya vamos a ver cómo funcionan, pero la idea es que ustedes conozcan que estas tres son aplicables para gases ideales. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema de los gases ideales o sobre estas leyes. Tal vez cuando hagamos ejercicios, sí. Ya, de ley. En los ejercicios ya salen más dudas, ¿no es cierto? Tal vez ya tomaron apunte especialmente del lado derecho. Yo ya tomé foto. No sé, las compañeras. Bueno. Ya me tomé foto ahí. Sí, también tomé foto. Listo. Entonces, ¿quién nos falta hoy día? Siento que nos falta. Jennifer se ha desconectado. ¿Qué pasaría? No saben qué pasó. Ya. Déjenme ver para ponerles los ejemplos que tenía. Ahora este diagrama de las leyes es bien importante porque con este diagrama es bien facilito acordarse cómo se van aplicando las leyes de los gases, ¿cierto? Me parecía súper didáctico, por eso lo usamos para esta clase en especial. A ver dónde estaba el otro archivo que quería. No sé si hasta el momento tengan como alguna duda.
ahora estamos viendo un poco, no sé si se han dado cuenta, un poco rápido, ¿sí? Para poder cubrir lo que más se pueda del programa, porque como saben, esta semana ustedes ya terminan y hoy día ya es miércoles, entonces sí está complejo el asunto. El día ya viernes tendrían como el examen en sí, entonces necesitamos abordar de alguna manera esto de forma breve. Ya, les voy a como presentar unos ejercicios que vamos a ir de forma aplicando las formulitas. No puedo compartir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como algunos ejercicios en los que nosotros podemos aplicar estas leyes de los gases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice una bombona de aire de un buzador contiene 30 litros a 20 grados Celsius y 15 atmósferas. Calcule el volumen de ese aire en condiciones normales. Otra cosa importante, cuando en un ejercicio nos digan justamente este tema de las condiciones normales, voy a anotar acá. Cuando hablamos nosotros de condiciones normales, estamos hablando de condiciones un poco medioambientales en general, obviamente de una forma generalizada, porque como ustedes saben, incluso la presión, de acuerdo a la altura, va variando, la temperatura también, sin embargo, hay como estas condiciones estándar que se consideran condiciones normales, y cuando en un ejercicio les hablen de condiciones normales, quiere decir que la presión va a ser igual a una atmósfera. Entonces aquí nos están dando datos. La temperatura va a ser igual a 25 grados Celsius, presión, volumen, presión y temperatura. Estas son como las condiciones normales de presión y temperatura cuando nos hablan o cuando nos dicen en algún ejercicio en específico. Por lo tanto, para este ejercicio en específico, ¿no es cierto?, nos está dando como algunos datos. Yo voy a ir sacando igual los datos a un lado. Entonces, para este ejercicio, mis datos, ¿no es cierto?, nos dice, por un lado, nos dice que es aire. Entonces, como estamos hablando de gases ideales, voy a considerar que el aire tiene un comportamiento ideal. Nos da un volumen inicial o un volumen 1, o un volumen, pongámosle volumen 1. Volumen 1 de 30 litros. Nos dan además una temperatura 1 de 20 grados Celsius. También nos dan de dato una presión 1 de 15 atmósferas. Y nos pide calcular en ese sentido el volumen de ese aire en condiciones normales. Entonces nos piden un volumen 2, ¿sí? Este de aquí sería desconocido, porque es lo que nos piden calcular. Condiciones normales son las que ya les dije hace un minuto. Entonces, cuando vean ustedes en un ejercicio de condiciones normales, inmediatamente asumimos presión igual a una atmósfera y temperatura asumimos igual a 25 grados Celsius. Entonces, una vez que yo ya tengo todos mis datos establecidos, yo puedo decidir
¿Cuál de mis formulitas o cuál de las leyes es aplicable para este caso? Como ustedes ven, todas, en este caso, todas las variables están cambiando. ¿Qué ley nos servía para cuando todas las variables estaban cambiando? ¿Qué ley podíamos usar? De las leyes de los gases químicos. ¿Qué ley usarían? No sé eso. De las tres que vimos hace un minutito. La combinada. La ley combinada. Sí, entonces yo uso la ley combinada cuando todas mis variables están transformándose. Y esta ley que nos decía, ¿no es cierto? Voy a anotar aquí. La ley combinada, vamos a aplicar aquí. La ley combinada. Esta ley combinada nos decía que P1 por B1 por B1 dividido para T1, esto todo era igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido para la temperatura 2. Entonces esa es mi ley combinada de los gases. Ahora lo que yo no tengo es el volumen 2. Por lo tanto, yo puedo despejar en esta ley el volumen 2 que necesito calcular. Entonces, si yo despejo el volumen 2, esto nada más me va a quedar como el volumen 2, que va a ser igual, ¿no es cierto?, a presión 1 por volumen 1, por volumen 1, esto por temperatura 2, y todo esto me dice dividido para la temperatura 1. Despejar, como ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces me queda de esta manera. Una vez que yo ya tengo determinado qué es lo que voy a calcular y además he despejado justamente la variable que estoy buscando, yo tengo que reemplazar esos datos dentro de mi ecuación. Ahora, importante tener en cuenta aquí la homogeneidad dimensional. ¿Sí? Es decir, mis variables que voy a meter dentro de mis cálculos deben estar dentro o deben estar todas en el mismo valor de alguna manera. Importante también, siempre deben fijarse que la presión esté en la atmósfera y la temperatura esté en grados Celsius. Si nosotros nos fijamos en este ejercicio, ¿la temperatura está en grados Celsius o no? Perdón, en grados Kelvin. Siempre la temperatura debe estar en grados Kelvin. Para este caso, ¿estamos en grados Kelvin? No. No, no es cierto, entonces tengo que transformar. ¿Quién se acuerda en cómo transformar los grados Kelvin? O cómo transformar a grados Kelvin. Voy a poner temperatura 1, voy a transformar. Va a ser igual. Ya para yo transformar a grados en Kelvin, nada más que mi fórmula me decía temperatura en grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273. Entonces, en este caso, para mi temperatura 1 sería 20 más 273. Y esto me va a dar igual a 293 grados Kelvin. He transformado mi temperatura 1. Ahora también debo transformar de alguna manera mi temperatura 2 y es utilizando la misma fórmula. Temperatura 2 igual, ¿no es cierto? En este caso me dice que es 25. Entonces 25 más 273. Estas transformaciones siempre recuérdenlas por favor, porque las vamos a estar usando constantemente. Entonces en este caso me quedaría 273 más 25, 298
grados Kelvin. Entonces, una vez que ya transformé la temperatura y ya tengo en las unidades que debo trabajar dentro de esta formulita, ¿sí? Yo voy a nada más a reemplazar mis valores. Entonces, mi volumen 2 simplemente va a ser igual. Reemplazo, ¿no es cierto? Me dice presión 1. ¿Cuánto es la presión 1? En este caso me dice 15 atmósferas. Esto multiplicado por el volumen 1. El volumen 1 me dice 30 litros. Igual el volumen tiene que estar en litros dentro de esta ecuación. Y esto me dice multiplicado por la temperatura 2, que es 298. 298. Cierro paréntesis. Y esto me dice dividido para mi temperatura 1. La temperatura 1 para este era 293. Una vez hecho eso, me va a dar el valor del volumen 2 y eso va a ser igual a, multiplicamos, ¿no es cierto? Multiplica todo lo del numerador y divide para lo del denominador. Un segundito. Y ahí nos falta la presión 2. 2, ¿dónde está? No la puse. Presión 1, volumen 1. Ah, es aquí temperatura 1 por presión 2. Tiene toda la razón. Igual acá me faltaría multiplicar por la presión 2, que es 1 atmósfera. Por un, gracias, Mayra, creo que fue. Gracias por la observación. Entonces, en este caso, simplemente multiplicamos, sería 15 por 30 por 298, igual esto dividido para 93, y me ha quedado 457.7, si es que está bien mi calculadora del teléfono. No sé cuánto les quedó a ustedes. 457.68. Ya 457.68 litros. Ahora en el, no sé con cuánto le tomarían el tema de la conversión. A veces le tomo con el 273 punto algo. Y yo suelo tomar el directo y eso hace que varíen un poco también los resultados. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos o aplicamos, en este caso, la ley combinada de los gases aplicada como a un ejercicio en específico. Preguntas que